Nos metemos en la historia que lamentablemente empezó y terminó de esta manera. Esto por la inseguridad económica, claro, te diría ya, ¿no? Y fíjate lo que piensa, lo primero que piensa, ¿no? ¿Escucharon un poquito? Pensé que me entraban a robar. Sí. Claro. Es increíble. Es increíble. Bueno, cambia un poquito de tema. Lo tengo acá con nosotros a Lucas Yal. ¿Qué tal, Luquita? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Empezaste tanto tiempo, ¿no? Hemos estado juntos en una parrilla hace 10 años, más o menos. Mucho tiempo. Vos te mantenés mejor que yo, pero no, bien. No, esto es el maquillaje, el maquillaje y la tintura. No, mentira, no mentira. Lucas, querido, a ver, para que la gente conozca ahí un poquito del otro lado, yo lo conozco hace mucho tiempo por amistades en común y sé el tipo de persona que es, primero y principal, ¿no? Pero sabiendo el tipo de persona que es, de un día para el otro, en un momento, se mete en un quilombo divino espectacular, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Bueno, de repente, un día para el otro, vicepresidente del Banco Central. ¿A dónde está Luquitas? Vicepresidente del Banco Central. ¿Me estás jodiendo? ¿Pero por qué se metió ahí? Querés solucionar las cosas, ¿no? Como vicepresidente del Banco Central. Sabemos que hay un presidente del Banco Central y lo que significa hoy el Banco Central en la República Argentina. Hoy, ¿no? Y después del Banco Nación también, ¿no? Entonces te voy a poner esos dos títulos. No es un rótulo, ¿eh? Es un título para que la gente conozca un poquito de historia del otro lado. Digo, obvio. A ver, si tenemos acá en la mesa, me parece muy interesante la charla, sobre todo por lo que pasó, no por lo que está pasando. El que pasó es la típica del ministro de Economía, ¿sí? No quiero decir la cunza. ¿Se lo dije ya? No, no yo no escuché nada. Que de repente un día para el otro explica como si fuera un médico con muchos ejemplos, ¿no? Con muchas comparaciones, como si él no hubiera estado dentro del Ministerio de Economía. No quiero decir exactamente lo mismo de vos porque todavía no te hemos escuchado. Pero haciendo esta breve introducción, digo, ¿qué pasó o qué te pasó a vos? Después nos metemos directamente en la cuestión del presupuesto, ¿no? ¿Qué pasó o qué te pasó a vos caminando por adentro de estas dos instituciones importantes de la República Argentina? Banco Central y Banco Nación. ¿Qué viste? Como si estuviéramos comiendo un asado, ¿eh? Primero déjame rescatar sobre la cunza que él agarró muy al final. No importa. O sea, te digo porque... No empecemos a discutir porque ahora. Justo, te dije un asado y empezás a discutir, ¿no? Pero vamos a lo mío. No, ves, la verdad, un país que tiene muchísimas cosas por hacer y muchísimos problemas que enfrentar de muy larga data, ¿no? Hoy veía una encuesta y, viste, esta de las nubes de palabras, la más grande era tristeza. Como que creo que nos pasa a muchos, más allá de qué tan antigobierno es uno, que yo soy bastante, pero no importa, más allá de eso, hay una sensación de ya un proceso muy largo de deterioros, ¿no? Y eso lo ves desde muchos lugares, desde el Estado lo ves mejor, y desde donde te toca ser funcionario, por ejemplo en Banco Central o Banco Nación, lo ves específicamente en esos problemas. El Banco Central se dedica a muchas cosas. Por ejemplo, recién cuando ponían el alias, esas palabras raras las escribí yo en mi computadora. ¿Viste que vos tenés un alias? Sí. Bueno, que son combinaciones de palabras. Sí. Son 500 palabras que combinadas te dan 75 millones. Era una manera de facilitar todo lo que es las transacciones. Vos viste que hoy se paga mucho con el celular, el alias, el QR. ¿Vos arrancaste con eso? Sí. Por ejemplo, te lo menciono no por un tema de decir de currículum, sino lo variado que es las cosas que se hacen del Banco Central. Uno es todo esto del sistema de pagos. Otro es cómo funcionan los bancos, si tienen competencia de las aplicaciones que uno conoce, que no son de bancos. Ahí metimos mucha competencia en ese sector, la verdad. Tuvimos que pelear mucho con los banqueros, que obviamente no quieren competencia. De nuevo, no te lo digo para mirar para atrás y quejarme, sino para decir... Hay muchas cosas por ahí. No, pero me lo decís del lado de la gestión de lo que uno hizo de ese lugar, más allá de la cuestión política y... Sí, y también de cómo funciona Argentina, que es un lugar donde hay muchos intereses creados de tanto tiempo y a veces que las cosas mejoren exige pelearse. Exige pelearse a veces con empresarios, a veces con sindicatos, a veces con gente que está en el Estado y tiene privilegios excesivos. Te doy otro ejemplo. Y ahora vamos a, por ahí lo que más te interesa, la inflación, etcétera, ¿no? Pero... me preguntaste la experiencia pero me interesa todo lo que estás contando, ¿eh? Porque digo, desde la cuestión más simple que nosotros podemos descubrir en un celular y que me decís, che, ¿quién la hizo? ¿A quién se le ocurrió? Que ni siquiera lo pensás, ¿no? En quién lo hizo, a quién se le ocurrió. Claro. Que es una cuestión de gestión, ¿para qué? Para mejorarnos, para facilitar, la calidad de vida. Facilitar un poco a la gente, digamos. Te decía del tema que uno a veces tiene que pelearse, como te digo, un poco nos peleamos con los banqueros.
Dentro del banco a veces tuvimos problemas, por ejemplo, porque el Banco Central tiene salarios bastante altos, es de los más altos del Estado, ¿no? Y dijimos, bueno, por lo menos, como se votó una ley de transparencia durante el gobierno anterior que forzaba a las instituciones del Estado a publicar los sueldos. Solamente a publicarlo, no a bajarlos. Bueno, el lío gremial que tuvimos, o sea, no, ¿qué va a decir mi vecino? Viste que sabe mi nombre, se fija y... ¿Cómo? Pero pará, ¿Y por qué pero no lo deje pasar por alto eso. ¿Por qué se les ocurrió que tienen que publicar el sueldo de lo que cobraban? Porque como sos una institución financiada por los impuestos de las personas... Hace un punto ahí. Sí. Voy a repreguntar. Dale. ¿Por qué a nadie se le había ocurrido antes? Sí. Y yo creo que hay... Te digo más. Hay que ir mucho más allá. Y ni siquiera esa ley se cumplió del todo, ni siquiera dentro del gobierno de Macri. No todas las instituciones hicieron esto. La gente hace el distraído y hoy quedó, y los últimos sueldos que hay son de hace 4 años. Entonces, hoy no podés saber cuánto gana alguien. ¿Por qué es tan importante? Hoy no podés saber. No podés saber. ¿Te metiste en un quilombo o puedo seguir? No, ¿lo podés decir? Pará. Hoy no podés saber cuánto gana quién. Un funcionario público tenés que hacer un pedido de información pública, es muy complejo. Antes era, en realidad es obligatorio legalmente que esté publicado en una web. ¿Vos te das cuenta de lo que estás diciendo? Sí. Ahora, con la guita nuestra. ¿Vos te das cuenta? Que digo, como es guita nuestra y encima son sueldos altos, a nosotros nos parecía... En su momento hubo mucho escándalo, por ejemplo, los choferes ganaban mucho más dinero que... De acuerdo. Y entonces se armó todo un lío y tuvimos oposición adentro. Quiero decir, no es fácil la gestión del Estado. Te tenés que enfrentar con distintos tipos de intereses, ¿no? ¿Sabés que me lo estás diciendo y por eso te lo pregunté, ¿no? Como si hubieras entrado ayer. O sea, Sí. lo estás diciendo desde el lado del que entró, por eso hice la introducción, ¿no? Del que entró a meterse en un quilombo y hoy confiesa que es un quilombo. Es un quilombo. Y es un quilombo personal. O sea, yo era director del Banco Central, vicepresidente. Cuando llegué había 9 asesores del vicepresidente que ganaban a valor hoy $1 millón de pesos cada uno, ponele, una cosa así. ¿Y? Bueno, y nosotros dijimos, no, pongamos un límite máximo de 2. Yo tuve un asesor. Digo, pero ¿Y había 9? 9 había. Que me vinieron a ver, che, yo era el del anterior. Obviamente tienen que renunciar cuando cambie el director. Che, Lucas, vine, viste, yo estaba, sé que por ahí no da, pero bueno, si podés dejarme. No, maestro, le digo, o sea, esta es guita de la gente. Entonces, hay muy poca conciencia de cómo se maneja la plata del Estado también. Ni hablar que también a veces hay corrupción, ¿no? Pero aún sin la corrupción no es fácil toda esa parte. Y después vamos al gran quilombo cuando quieras, que es la economía argentina, ¿no? Pero antes de como eso, me preguntaste más de lo personal... No, pero me parece súper interesante, ¿sabes por qué? Porque la gente del otro lado dice, che, ¿cómo funciona la cuestión? claro, exacto. Vos contás 3, 4 cositas, podemos estar hablando 8 Sí, horas. más bien. ¿Sí? Claro. Podemos estar desde que se empieza a hacer el asado hasta que se termina el postre. Habla... Y me parece muy loable de tu parte, ¿no? Que lo puedas decir. Y si lo decís es por algo, ¿sabes por qué lo dice? Y porque evidentemente no tiene mucha cosa para esconder. Dale vos, sale. No, porque justamente hablaba... Perdón, y no es un chupamedismo, ¿eh? Olvídate, estamos... Es una charla... No, está bien. Podemos... Sí, no, bueno, con Lucas Liache hablaba de, más allá de esto, que se podrá discutir, incluso hasta por un tema de seguridad, hay que publicar o no los sueldos, es un viejo debate que se armó en ese momento. Pero hablando de privilegios, se está discutiendo ahora en el Congreso justamente los privilegios de los jueces en cuanto a que no pagan impuestos a las ganancias. Y desde el espacio, desde el PRO, desde la oposición, dicen no vamos a votar, no vamos a acompañar. ¿No es una manera también de terminar con estos privilegios que los jueces paguen impuestos a ganancias igual que cualquier hijo de vecino? Yo estoy totalmente de acuerdo. Los jueces deberían pagar impuestos a las ganancias. Por eso el gobierno de Macri puso una ley que obligaba a los jueces a pagar impuestos a las ganancias. ¿Qué pasa? Hay un tema de derechos adquiridos, entonces la propia justicia lo bloqueó y solo los jueces nuevos pagaron impuestos a las ganancias. Es un tema de conflicto de poderes, tratar de que los actuales paguen. ¿El argumento cuál es? ¿Viste cómo son los abogados? Te dicen, sí, no, yo cuando entré no había, entonces yo pensé toda mi carrera como sin impuestos. Venís ahora, me cambié la regla de juego, no se puede. Pero me preguntás a mí, sí, estoy a favor, no me importa que piense en mi espacio o lo que está haciendo. Sin duda, los jueces tienen que pagar impuestos a la ganancia, como también está mal que ahora camioneros le dan una desgravación especial de impuestos a las ganancias. Exacto. Lo que está mal es que un sueldo sea alcanzado por el impuesto a las ganancias. En eso, la verdad, tengo que disentir. A ver. O sea, en el mundo, en vez de llamarse impuesto a las ganancias, se llama impuesto a los ingresos. Los altos ingresos también. No, a los ingresos. ¿Sí? Entonces, Sí. vos en Estados Unidos estás en mitad de tabla. Acá se llama impuesto a las ganancias. Por eso que te digo... Pero digo, que hay discutir una el nombre. discusión. Lo que quiero decir, los impuestos hay distintos tipos. Algunos que le pegan a todos igual, Claro. algunos que le pegan más a los ricos y otros que le pegan más a los pobres. Por ejemplo, la inflación le pega sobre todo a los pobres. Sí. El IVA, ponle que todos pagamos 21%, pero como los
gente más pobre consume más en proporción a su ingreso y ahorra menos, le pega más. Se dice que es el más injusto, ¿no? Claro, ganancias o impuesto a los ingresos lo paga solo el 10% de la población argentina. En otros países, es de los países donde menos proporción de la gente paga. Entonces me decís a mí, ¿qué impuesto prefiero bajar? Prefiero bajar el IVA, prefiero bajar la inflación, prefiero bajar ingresos brutos y después charlemos de ganancias. Claro. O sea, me gustaría que todos ganáramos más guita, pero la frazada es corta. Totalmente. A ver, hoy lo hablábamos un poquito con él en la reunión de producción y decíamos, che, ¿por qué? Porque acá lo que hay que preguntar es el por qué los jueces no quieren que se les cobre impuesto a las ganancias. Nos olvidamos del por qué. Che, ¿por qué a mí no? Que ayer lo decíamos, ¿no? Exacto. Bueno, hay una ley, un artículo en la Constitución que dice que, para resumirlo un poquito y la gente entienda ahí del otro lado, es contra la corrupción, supongamos, ¿no? Porque aquellos que tienen que definir algún determinado tipo de cuestiones tienen que ganar lo suficientemente necesario como para que no entre la aguja del diablo. Te meten la independencia del Poder Judicial. Como se dice comúnmente, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, hablando de la sociedad, ¿por qué yo no puedo pedirlo entonces, dado ese ejemplo, ¿no? Que es ético, moral, que le hace mal a la sociedad, etcétera, etcétera. Me pongo del otro lado y con un derecho adquirido como ciudadano, ¿también no puedo pedir lo mismo para que yo no sea corrupto? Para que un ciudadano no entre dentro del sistema de corrupción y me saquen el impuesto a la ganancia, y yo diga, che, mirá, yo como sociedad, como parte de la ciudad, como ciudadano, si vos me sacás el 35%, te llevo a determinado número, a determinado escalón, te puedo asegurar que no soy corrupto. Porque los ciudadanos también somos corruptos, ¿o no? ¿O son corruptos? Gonzalito, no confundamos los argumentos con las excusas. O sea, los jueces no quieren pagar ganancias porque no quieren pagar ganancias, después usarán alguna excusa. Pero la palabra que vos usaste, que me parece que hay que ponerla en el centro del debate en Argentina que viene, es la palabra privilegios. Claro, los privilegios, este será uno de los jueces, pero si empezamos a ver privilegios en la Argentina, tenés muchísimos. Yo te conté de los bancos, por ejemplo. Tenían un sistema donde solo ellos podían usar, venderle a los negocios las tarjetas de crédito. Entonces, era muy difícil entrar. Hoy hay mucha más competencia, se terminó un privilegio y se benefician los comercios que hoy pueden vender con el QR, con esta tarjeta, con la otra. Ese es un mini ejemplo. Pero las aerolíneas, bueno, Aerolíneas tiene un privilegio. La plata que se gasta en aerolíneas podrías haber comprado con esa guita Lufthansa, con el déficit de aerolíneas. Digo, entonces, yo entiendo, coincido que hay que unir todo el país, pero hay muchas maneras de hacerlo con competencia en el sistema. Digo, Aerolíneas es un ejemplo. Otro, todo lo que pasa con los sectores de textiles, donde los no ricos de Argentina tienen que comprarse la ropa acá cara y los que pueden viajar se la compran afuera a mitad de precio. Digo, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién se beneficia y quién se perjudica? Los celulares, las computadoras. Entonces, creo que este ejemplo, que es chiquito, yo si fuera Juntos por el Cambio, que obviamente simpatizo con esa fuerza política, pero lo usaría como un principio de muchas otras cosas. Sí. Digo, más allá que hay un argumento de que quizás si hay una huelga entonces no pueden avanzar las causas con Cristina, no me importa. Los jueces tienen que pagar impuestos a las ganancias. Los textiles no pueden ser que no lo puede importar la gente de menos recursos como lo que se lo van a comprar. Las computadoras no pueden valer el triple para favorecer a dos ricos de Tierra del Fuego, porque son dos. Totalmente. Uno amigo de Macri y uno del kirchnerismo. ¿Te quedás? Me quedo lo que ¿Tenés quieras. 5 minutos más? Sí, porque vamos a hablar un poquito del presupuesto, Vamos, lo sumamos vamos, con un señor. panelista más. Panelista, Sí. ahí va. Me dale. voy como loco, ¿eh? Con Cristian Balbo, ahí en el Congreso. ¿Qué tal, Cristian, querido? Presupuesto 2023. Hola, ¿qué tal, Gonzalito? Litros y litros de café para este presupuesto 2023, porque te digo, último momento, si querés. Sí, no, te cuento que, mirá, la sesión extraordinaria están trabajando los legisladores, triple turno, porque se va a extender para la votación en general hasta las 4:15 de la mañana, me están diciendo. Mira, te doy hasta el horario exacto. Y para la votación en particular podría extenderse hasta las 7 de la mañana, así que nos van a recibir con un desayuno, café con leche con medialunas, cuando se termine este debate. Te digo, muy acalorado porque, te adelanto, ya el PRO dio a conocer un comunicado en donde adelantaron que se van a abstener de votar en general el presupuesto 2023. Ya desde también la coalición cívica dijeron que se van a oponer y obviamente es voto a voto. El oficialismo está viendo cómo lograr que se apruebe en la mañana ya de mañana. Pero te cuento, ¿en qué se pusieron de acuerdo, Gonzalito, aquí con este banner de fondo de diputados? ¿en qué? Déjame que te muestre algo primero. Fíjate vos cómo nos han ubicado. Estamos, ahora te digo en qué se pusieron de acuerdo. Pero fíjate que estamos como una especie de corralito acá. Y mirá lo que han armado, una estación de carga para el celular.
Porque no te alcanza la batería para una sesión de casi 20 horas bien, o más. Bien. Entonces, bien, fíjate vos que bien. pusieron una estación de carga. Bien, no, está bien. Sí, está bien. Recarga tu celular, tenés agua, tenés café, pero te digo, ¿en qué se pusieron de acuerdo, Gonzalito? A ver, en 2 puntos en particular. Por un lado, el tema de que van a congelar la planta de personal. Tengamos en cuenta que el 2023 es un año electoral, Gonzalo, que es un año presidencial. Entonces van a congelar la planta de personal para que no haya más nombramientos el año entrante. Y por otro lado, también una cláusula gatillo que ya han dispuesto para que no haya partidas extra presupuestarias si la inflación del 2023 supera, como está estipulado, el 60%. ¿Qué te quiero decir con esto? Todo indica que la inflación va a ser más del 60%. Entonces, ¿qué puede llegar a ocurrir? Que el Ejecutivo pida más dinero en un año electoral, en un año de campaña. Bueno, se pusieron de acuerdo de que no van a pedir más partidas extra presupuestarias. ¿En qué no están de acuerdo? En el tema del impuesto a las ganancias para el Poder Judicial. Lo que manifiestan desde la oposición es que lo que se busca es disciplinar a la justicia. Recordemos que mañana el presidente de la Asociación de Magistrados se va a reunir con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en su despacho en el Senado, aquí a pocos metros donde nos encontramos nosotros, y también va a participar Cecilia Moró, titular de la Cámara de Diputados, para ver si logran un principio de acuerdo. Pero ya desde la oposición que dijeron, no, así como está el tema de que paguen los jueces impuestos a las ganancias, no lo podemos aprobar. Recordemos que ya en el 2017 Gonzalito Macri aprobó una ley por la cual los jueces que asumen desde ese año en adelante tienen que pagar el impuesto a las ganancias, pero los anteriores no. Ayer le preguntábamos al presidente de la Asociación de Magistrados cuánto gana un juez, aproximadamente un juez ya con un cargo elevado. 1.400.000 pesos es lo que nos manifestó, y la propia Corte Suprema es la que regula los salarios y el presupuesto que tiene que tener la justicia. Así que es un tema muy aclarado. El otro tema también complicado es el de los camioneros. Recordemos que están en paritarias, que están pidiendo 131%, que el Ministerio de Trabajo les dijo podemos darles hasta un 84%. Bueno, este es otro tema. ¿Qué dicen desde la oposición? Que es una cuestión corporativa. Hay una partida especial para los camioneros. ¿Qué dicen desde el oficialismo? Mirá, ellos tienen que pagarse los viáticos, son viajes muy largos, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Tiene que ver con eso. La oposición dice, no. Esta es una cuestión corporativa. Quieren tener al gremio de los camioneros a su lado en un año electoral. Así que imagínate el clima que se vive acá. Es un clima donde hay diferencias, te diría, más que legislativa, políticas entre oficialismo y oposición. Por eso ya dijeron que se van a abstener del PRO. La coalición cívica de Elisa Carrió ya dijo, nosotros votamos en contra. Y el oficialismo traccionando en una noche que viene muy, pero muy larga, te digo, con café con leche y con medialunas, entre las 6 y las 7 de la mañana vas a sintonizar y acá vamos a estar. Excelente, Balbo. Con este banner de fondo, completísimo, con la estación de carga y con el cafecito. Completísimo, datos, un resumen, una crónica espectacular. Me faltó un solo dato. ¿Cuál? A ver. ¿Hay azúcar para el café? A ver. Sí, azúcar. Gracias, Balbo. Gracias, muy amable. Muy amable. Déjame, Ahí empieza. No, y el azúcar viene de Tucumán, te dice. Y vos no sabés cómo se hace el azúcar. No respira, impresionante. Impresionante. Vos no sabés cómo se hace el azúcar, si sale de la caña de azúcar. Y te voy a hablar de la caña de azúcar. Ya empieza, arranca y arranca Tucumán, y te hace. la historia de Tucumán. Y te dice, primero te dice la población que tiene Tucumán. Claro. Pero esperá, porque lo sabe, ¿eh? Por Además supuesto, lo sabe, claro lo que sabe. sí. Te muestra el catering. Gracias, Balbito, querido. Un fenómeno, ¿eh? Con el café y el azúcar, un genio. Bueno, Luquitas, querido. Te voy a hacer la pregunta, quiero que me la expliques de alguna manera, pero tengo poco tiempo, ¿sí? Dale, lo intentamos. Cuando se presupuesta algo dentro de un gobierno, viste que dicen, che, hay que comparar el presupuesto del gobierno con el presupuesto de una familia, lo hablábamos con Ale, no es tan así. No se puede comparar tanto el presupuesto de un Estado con el presupuesto de una familia porque sabemos que hay muchas cuestiones que de repente entran por una rotonda y salen por la otra. Si te dicen, che, yo tengo presupuestado, y ha pasado, y tenemos la conciencia y la información de que nunca por ejemplo, índice de inflación en un presupuesto se cumple cuando se termina el año de ese presupuesto, presupuestado, valga la redundancia, por especialistas o alguien que dice, che, bueno, la cuestión va a funcionar así. ¿Qué es lo que sucede en el medio? Cuando ese presupuesto no se condice con la realidad y sabemos que no se va a condecir con la realidad de lo que va a pasar. Primero es muy importante el problema. O sea, a una familia se le complica mucho. Imagínate, hoy tenés que hacer un presupuesto del año que viene. Ni idea cuánto van a estar las cosas. Sí.
Entonces la inflación es un problema que requiere toda otra conversación que la dejamos para otro día, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Quiero saber Entonces, qué pasa. ¿qué en el medio. pasa? Como vos, ¿por qué a los gobiernos les conviene decir, che, va a haber menos inflación? Además de para hacer una promesa que nadie cree. Sí. Porque después, como sabés que hay más inflación, la guita que le entra al Estado, que depende, no sé, del IVA, como la polenta subió más, le entró más plata de la que habías presupuestado, en pesos. ¿Y qué se hace con esa guita? Y tenés más margen. ¿Más margen para Y qué? discrecional. Más discrecional. El presupuesto te dice, tenés que gastar tanto en educación, tanto en esto, tanto en esto, tanto en lo otro, si la inflación es 60. Y de repente es 100. Uy, tengo más plata. Che, el presupuesto no me dicen que gastarla. Listo. Tengo ¿Entendés? plata porque se recauda más. Lo acaba de decir. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias, chicos. Un gustazo. Lo iba a decir yo, pero menos mal, ¿eh? Ahí está. Gracias por venir, ¿eh? La trampa, como se dice comúnmente, Claro, ¿no? ahí Del sí. presupuesto de la política. Gracias por explicarlo, ¿eh? Gracias, chicos. por Un explicarlo. gustazo. Por favor.